Hace más de un año que se anunció que James Gunn iba a escribir y dirigir una nueva película del Hombre de Acero titulada Superman Legacy. En ese momento todos estábamos encantados y empezamos a hacer nuestras teorías, pero sorprendentemente después de tanto tiempo todavía no tenemos ni idea de cuál va a ser la trama principal. Sabemos cosas como que no va a ser una historia de origen o que aparecen personajes como Mr. Terrific, pero en líneas generales, estamos completamente perdidos. Por eso he hecho este vídeo, para contaros cómo creo yo que va a ser Superman Legacy. Seguramente falle, pero quién sabe, quizás acierte algo. Dicen que uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir. En el año 2023, la familia Gunn al completo se trasladó a Irlanda para esparcir las cenizas de James Gunn padre, el hijo de una familia de inmigrantes que pese a haber nacido en Estados Unidos y sentir vergüenza de sus orígenes durante toda su vida, al final, aceptó su legado y tomó la decisión de descansar para siempre en la tierra de sus antepasados. El 11 de julio de 2025, fecha en la que este hombre hubiese cumplido 84 años, su hijo estrena la película del superhéroe más grande de todos los tiempos basándose en su vida. Creo que hacer historia debe de ser algo parecido a esto. James Gunn no es un escritor ajeno a inspirarse en personas cercanas a la hora de crear a sus personajes, incluso dijo una vez que Rocket estaba basado en él mismo, y yo creo que se va a inspirar en la vida de su padre para estructurar el arco de personaje de Clark. Cuando le preguntaron a este director acerca de las razones por las cuales había decidido hacerse cargo del reboot de Superman en el cine, contestó que Warner Bros. Le ofreció escribir y dirigir una película de Superman cuando lo contrataron para hacer El Escuadrón Suicida en el año 2018, pero que en ese momento dijo que no, porque no se veía capaz de ofrecer un punto de vista personal sobre el personaje. Y que fue durante el rodaje de esa película cuando algo le hizo cambiar el chip y encontrar la forma que él considera adecuada para representar al Hombre de Acero en el cine. Si miramos las fechas de inicio de rodaje de esta película y de la muerte de su padre, podemos ver que están muy cerca una de otra, por lo que no es ninguna locura pensar que ese algo que hizo que encontrara la forma correcta fue el fallecimiento de su padre. Además, Gunn mencionó en varias ocasiones que si no hubiese sido por su padre, nunca habría llegado a ser director de cine, y que a pesar de que no compartía su afición por los cómics y las películas, siempre le apoyó, y que sin él a su lado nunca habría conseguido cumplir su sueño. Pero volviendo a Superman Legacy, si hay algo que tienen en común tanto James Gunn padre como Clark Kent, es que ambos son hijos de dos mundos. Superman seguramente sea el inmigrante más grande de la historia de la ficción, y el padre del nuevo CEO de DC Studios pese a haber nacido en Estados Unidos, es hijo de inmigrantes irlandeses, y si estudiamos los pocos datos que hay en Internet sobre su vida, podemos afirmar que esto fue algo que le marcó. Y hay una anécdota sobre este hombre que no solo ejemplifica muy bien la forma de ser de Superman, sino todas las declaraciones que ha hecho Gunn sobre que el personaje debe representar la verdad, la justicia y la bondad, en un mundo que piensa que la bondad es algo pasado de moda. Hay un post de Facebook de James Gunn de hace ya muchos años en el que cuenta lo siguiente. Mi padre es de una familia de inmigrantes irlandeses. Al crecer, su madre le obligaba a limpiar no solo su habitación, sino también el patio trasero, la calle y el callejón. No quería que la gente pensara que estaban sucios. Él continuó con esta tradición. Cuando era niño, nos pidió que lo ayudáramos a limpiar la calle en la que vivíamos. Aquí está hoy, afuera, limpiando el camino de entrada y pensando en su madre. Me acaba de decir que podría haber sido un mejor hijo. Los inmigrantes, sobre todo dependiendo de la forma en la que llegan a un país, tienen una autoestima muy baja ya que no conocen el idioma, tienen un acento diferente y costumbres distintas, y debido a esto se sienten inferiores al resto de personas de ese país. Por este motivo se esfuerzan mucho más en caer bien a las personas para que piensen que son iguales a ellos. En psicología a esto se le llama necesidad de pertenencia. De hecho, la familia Gunn incluso se cambió de apellido con el objetivo de parecer más americanos, ya que originalmente eran McGullgin, que en teoría significa hijos de los sirvientes del dios de los muertos, o hijo del joven moreno. Hay dos versiones en internet, quedaros con la que más os guste. Aunque no lo creáis, esto tiene mucho que ver con Superman y el motivo por el cual el Hombre de Acero hace siempre el bien, ya que este superhéroe fue creado por dos inmigrantes judíos que seguramente de forma inconsciente, trasladaron todas sus experiencias a este personaje. Además, Estados Unidos es un país que tiene una enorme cultura de inmigración. Si nos fijamos en las películas ambientadas en ciudades como Nueva York podemos ver que hay barrios como el judío o el italiano. Y esto lo intenta explicar de una forma bastante efectiva un cómic titulado Superman Legado, cómic que según muchas personas ha servido de inspiración a James Gunn para el guión de esta película. A principios de los años 2000, Dan Didio le preguntó a Mark Waid por qué Superman siempre hacía el bien. Waid, aunque era un gran fan del personaje, nunca había pensado en eso y le respondió: supongo que porque hacer el bien es lo correcto,
Esa respuesta no gustó nada al editor jefe de DC Comics, que le contestó: te pagó para que se te ocurra algo mejor que eso. Revisando un montón de cómics antiguos del personaje y pensando acerca de la razón por la cual se enamoró de Superman cuando era un niño, Mark Waid se dio cuenta de una cosa. Durante su infancia este escritor vivió en muchos lugares diferentes debido al trabajo de su padre, y como consecuencia siempre era el marginado de la clase y tenía la necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás. A Clark Kent le pasó algo muy parecido, ya que una de las cosas que más le impactó cuando era un adolescente fue que sus poderes se desarrollaron de forma gradual, y poco a poco se fue sintiendo más diferente que el resto, y con el paso del tiempo cada vez más solo. Si miramos la pirámide de Maslow, una teoría psicológica que trata de explicar la jerarquía de las necesidades humanas, y que básicamente las agrupa y las ordena como si fueran una escalera, es decir, yo no puedo alcanzar las necesidades de arriba si no tengo cubiertas las de abajo. Obviamente Superman tiene más que satisfechos los dos primeros grupos de necesidades, pero según avanzamos en la pirámide, vemos que las necesidades sociales están en el siguiente nivel, y esto está muy relacionado con lo que vimos en la vida de James Gunn padre y cómo limpiaba la calle. Superman lo que quiere es que los demás le quieran y le acepten, que piensen que es uno de ellos y lo traten como a un igual, ya que así es como se siente realizado, y por eso se esfuerza en ayudar a todo el mundo, por eso no pone nunca mala cara e intenta sacarnos siempre una sonrisa. Aunque pueda parecer algo surrealista, a pesar de tener todos los superpoderes del mundo, Clark se siente inferior a nosotros, y busca constantemente nuestro reconocimiento, por eso nunca va a intentar gobernar el planeta o algo por el estilo, sino más bien todo lo contrario, porque desde que era un niño siempre buscó vivir en un mundo con gente igual a él, y esto lo explicó perfectamente Alan Moore hace casi 40 años. Una cosa muy común en los primeros cómics de Superman era que siempre estaba extrañando Krypton, y es que en ese momento ni se planteaba que pudiera llegar a tener una relación con Lois, apenas salían los Kent, y estaba en una especie de burbuja en la que solo podía vivir aventuras cíclicas, sin tener la posibilidad de poder evolucionar en ningún momento. Todo esto lo cambió Alan Moore en poco más de 40 páginas con una simple pregunta en Para el hombre que lo tiene todo. Esta pregunta era: ¿cuál es el verdadero sueño de Clark Kent? Porque a diferencia de otros superhéroes que si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo desearían modificar el evento crítico de su vida que los convirtió en lo que son, por ejemplo Batman pediría que sus padres no hubiesen muerto o acabar con el crimen. Sin embargo el momento canónico de Superman sucedió cuando aún era un bebé, así que su verdadero deseo no sería evitar la destrucción de Krypton sino haber tenido la oportunidad de vivir una vida normal, lo que obviamente incluye Krypton, pero no creo que sea ese su deseo principal. En este cómic, con la excusa del cumpleaños del Hombre de Acero, que por si no lo sabéis es el 29 de febrero, Batman, Robin y Wonder Woman visitan la Fortaleza de la Soledad para llevarle sus regalos, pero se encuentran con que Clark ha caído en una trampa de Mongul y está atrapado en un sueño en el que vive la vida que siempre ha querido en Krypton con su padre, su esposa y sus hijos. Pero con el tiempo comprende que ese mundo además de falso, tampoco es tan idílico como él pensaba, y a pesar del dolor que le provoca despedirse de toda la gente que quiere, decide aceptar la realidad y escapar de allí, y de paso darle la paliza de su vida a Mongul. Un dato curioso de esta historia es que su adaptación en la serie animada de la Liga de la Justicia escrita por J.M. DeMatteis es la única adaptación a la que Alan Moore ha dado su visto bueno. Pero volviendo al cómic, su epílogo es magistral. Resulta que el regalo de Batman es una rosa especial llamada Krypton que fue aplastada durante la batalla. Superman dice algo así como "fuck Krypton", y se va a tomar algo con sus amigos, aceptando que su felicidad está en él mismo y en las cosas que puede controlar, no en un mundo muerto. Para mí, uno de los mejores libros de escritura de guión es Salva al gato de Black Snyder. En el este consultor de Hollywood intenta explicarnos la estructura de las historias agrupándolas en diferentes tipos. Por ejemplo, un monstruo en casa, la lámpara maravillosa o ritos de iniciación, que es en esta última donde creo que encaja Superman Legacy, ya que todas las declaraciones de James Gunn parecen indicar que Clark va a tener que aprender a lidiar con sus emociones, enfrentar sus problemas, e ir aprendiendo poco a poco a comprenderse a sí mismo y aceptarse tal y como es. Black Snyder nos dice que en todas las historias de ritos de iniciación hay tres claves que se repiten constantemente. La primera es el problema vital. Es necesario que haya un conflicto psicológico o personal que afecte de forma negativa a nuestro protagonista. Estos conflictos pueden ser muy diversos, por ejemplo adicciones, inseguridades, depresión, o cualquier otra cosa que se os ocurra. El segundo es el mal camino. No todo puede salir bien de primeras, y nuestros personajes tienen que escoger un mal camino para tratar de solucionar ese problema, y aprender de sus errores para tomar al final la decisión correcta. Y por último la aceptación. Aquí es cuando el protagonista se acepta a sí mismo y decide enfrentarse cara a cara y sin miedo a los problemas que tenía al principio de la película. Bueno, pues una vez explicado esto, voy a ir analizando cómo puede utilizar James Gunn cada una de estas tres claves en Superman Legacy. Si hay algo que tienen en común todos los actores que se rumorea que hicieron las pruebas para ser el nuevo Superman, es que todos ellos tienen aproximadamente 30 años, y yo no creo que esto sea casualidad, y en mi opinión,
El problema vital de esta película va a ser la crisis de los 30. Para los que no sepáis qué es, la crisis de los 30 consiste en que cuando las personas llegan a esta edad comienzan a pensar si las decisiones que han ido tomando a lo largo de su vida han sido las correctas, si todo lo que han hecho hasta ahora ha tenido un propósito, o si por el contrario, deambularon como pollos sin cabeza todo el tiempo. En definitiva, si son felices con la vida que tienen o se han confundido. Al principio de la cinta, veríamos a un Clark Kent que no está contento con su vida en Metrópolis, ni su trabajo en el Planet, ni sus aventuras como superhéroe son tan geniales como él soñaba que serían cuando aún vivía en Smallville. No puedo deciros si va a tener una relación con Lois o si va a estar soltero, debido a que eso es imposible de teorizar, pero de lo que sí estoy seguro es de que Clark no va a estar satisfecho con su vida, ya que todas las declaraciones de Gam en las que habla de que vamos a ver la importancia de la amabilidad de Superman en un mundo que piensa que la amabilidad es algo pasado de moda, nos indican que obviamente va a haber un rechazo de la gente hacia el Hombre de Acero. Conociendo a este director, yo incluso me imagino una escena en la que un niño diga que Superman le parece una mierda y que Batman es mucho mejor. Pero bueno, volviendo a Clark, todo este rechazo sería muy duro para él, ya que su autoestima depende muchísimo de lo que piensen los demás, y el no ser un héroe querido y aceptado por la sociedad va a afectarle negativamente, y por si fuera poco, aquí es donde entrarían Lex Luthor y Mr. Terrific. Aunque mucha gente considere a Superman un superhéroe ridículo, también imagino que habrá mucha gente que le respete y admire, y el jefe del LexCorp no puede tolerar eso. Él cree que se merece ser la persona más amada de Metrópolis, y por lo tanto mentalmente se ve en la obligación de destruir a Superman, además de que también se esforzaría en volverse mucho más poderoso que él. Su misión principal sería convertir la vida de Clark en un infierno, para los que os gusten los cómics, algo parecido a lo que hace Kingpin con Daredevil en Born Again, y para ello contrataría al hombre más inteligente del mundo para que investigue los trapos sucios de Superman y revelárselos a todos los habitantes de la Tierra. Y esto no me lo invento porque creo que quede bien, sino porque en la última aparición destacada de Mr. Terrific en los cómics, este personaje ya hizo algo parecido con Adam Strange, y es que en el cómic Strange Adventures, que está guionizado por Tom King, uno de los máximos apoyos creativos de James Gunn para estructurar las bases de este universo, Batman le pide a Mr. Terrific que investigue acerca del pasado de Adam Strange ya que hay una invasión extraterrestre que parece tener relación con ese personaje, por lo que no me parece nada descabellado que James Gunn haga algo parecido en esta película cambiando a Batman por Lex Luthor y Adam Strange por Superman. Lo que descubriría Mr. Terrific sería que Superman viene de Krypton, Lex Luthor haría público ese secreto y todo el mundo odiaría a Superman. Clark no podría soportar todo esto, lo único que quiso durante toda su vida era ser amado y no lo ha conseguido, por lo que decidiría abandonar su sueño, dejando de ser un superhéroe e intentando vivir una vida normal como Clark Kent. Muchas de las mejores historias de superhéroes se dan cuando estos cuelgan la capucha de forma momentánea. Daredevil Born Again es un excelente ejemplo, pero en el cine también tenemos Spider-Man 2, que es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho nunca. Por lo que mi teoría es que en el tercer cuarto de la película, Clark va a ser una persona normal, pero debido a sus valores no va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a ser un superhéroe. Además aquí es donde puede encajar perfectamente Supergirl, ya que a diferencia de su primo, ella sí que creció en Krypton, por lo que desde su aparición le diría todo el rato a Clark que deje de intentar caerles bien a los estúpidos de los humanos y acepte su legado kryptoniano. Si hay algo que me parece muy curioso de Supergirl, es que al contrario de lo que muchos piensan, ella es la prima mayor, por lo que tiene mucho sentido que sea ella la que busque proteger constantemente a su primo, y gracias a ella y a su forma diferente de ver la vida. Gunn podría explicarnos algo que dicen muchas veces los expertos en Superman, y es que su principal superpoder no viene de Krypton, sino de la educación que le dieron Jonathan y Martha Kent. Por lo que también puede pasar que Superman le haga caso a su prima y deje de ser Clark, para ser Kal-El, y no preocuparse por los terrícolas, y al final dé un paso atrás y decida ayudar en la batalla contra la amenaza definitiva del universo DC, y la derrote con unas que tiene guardado bajo la manga. Después de una charla con una persona importante en su vida, que yo creo que pueden ser cualquiera de sus dos padres o Guy Gardner, pero no quiero detenerme mucho en esto, ya que el papel de este Linterna Verde en la película es parte de otra teoría. Superman se daría cuenta de que durante todo este tiempo no ha hecho otra cosa más que evitar las cosas que le dan miedo o ansiedad. Como puede ser conocer sus orígenes, aceptar que no le puede gustar a todo el mundo, o que no ha buscado solucionar de forma activa sus problemas en el Planet. Clark, al igual que debió hacer el ratón de la fábula del inicio del vídeo, aprendería a aceptarse a sí mismo como es, decidiría que ya se acabó el tiempo de huir y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo que iría a enfrentarse a Luthor cara a cara. Como he mencionado en el vídeo aproximadamente unas 500 veces, Superman al principio es una persona muy insegura que depende mucho de la validación de los demás, y para evitar ser ridículo habría estado escondiendo durante toda la película algunas de sus habilidades. Superman seguramente sea el personaje que más ha cambiado de superpoderes a lo largo de los años, ya que al ser un personaje tan poderoso, algunos de sus superpoderes eran considerados ridículos, y los guionistas decidían quitarlos con cada reset,
Al igual que muchos de nosotros nos avergonzamos en algún momento de nuestra vida de algunos de nuestros hobbies, Superman se avergonzaría de sus poderes. Y al final de la película, cuando ya se ha aceptado a sí mismo, cuando ya ha aceptado su legado como hombre de dos mundos, decidiría utilizarlos para salvar el día. Por ejemplo, podría lanzar Supermans pequeños o algo por el estilo, pero estoy seguro de que a Gunn se le ocurre algo mejor que a mí. Uno de mis capítulos favoritos de Los Simpson es uno titulado El enemigo de Homer. Este episodio comienza con el periodista Kent Brockman contando la historia de Frank Grimes, quien es descrito como un superviviente que ha tenido que luchar muchísimo por todo lo que ha conseguido en la vida. Al ver el programa, el señor Barnes le ordena a Smithers que contrate a Grimes para que sea el nuevo compañero de trabajo de Homer, con quien se enfrentará rápidamente por su irresponsabilidad y falta de ética laboral. En un intento por arreglar su relación, Homer invita a Grimes a cenar a su casa. Sin embargo, al ver el nivel de vida de Homer y el aparente éxito de su familia, la envidia de Grimes aumenta aún más y se marcha muy enfadado de la casa de la familia Simpson. Al día siguiente, Grimes habla mal de Homer a Lenny y Carl, pero ambos le insisten en que Homer es un buen tío, y que tiene que hacer un esfuerzo para llevarse bien con él. Grimes no les hace caso, está decidido a acabar con la reputación de Homer, y lo convence para que participe en un concurso de diseño de plantas nucleares, pero ocultándole que el concurso está dirigido a niños. Para sorpresa de Grimes, Homer obtiene el primer premio. Los aplausos de los asistentes terminan de desequilibrar a Grimes, que deambula enloquecido por la planta, se pone a gritar que él es Homer Simpson y que no necesita preocuparse por trabajar, seguir los reglamentos o tomar medidas de seguridad. De repente, agarra unos cables de alta tensión en la pared y muere electrocutado inmediatamente. Ahora os estaréis preguntando qué tienen que ver los Simpsons con Superman Legacy, y la verdad es que nada en absoluto, salvo por el detalle de que yo creo que la historia del Lex Luthor y la de Graymito van a ser muy parecidas, debido a que estoy seguro de que James Gunn va a explicar la razón que existe detrás del odio de Lex hacia a Superman, y conociendo a este director, esta no va a ser solo que Luthor no acepte a un ser más poderoso que él. En su entrevista en el podcast de Michael Rosenbaum, James Gunn confesó que durante gran parte de su vida tuvo una enorme necesidad de reconocimiento, y que buscaba constantemente que la gente le quisiera y sintiera que valía la pena pasar su tiempo con él, y yo creo que vamos a ver bastante de esto en su versión del Lex Luthor. Hay dos formas diferentes de contar el origen del Lex. La primera es la que todos conocemos, que es la que usó Zack Snyder en Batman vs Superman, y que también se utilizó en la serie de televisión Smallville, que implica que Lex no creó LexCorp, sino que la heredó de su padre. Y la segunda es que Lex no fue un niño rico, sino más bien todo lo contrario, tuvo una infancia complicada, y a través de mucho esfuerzo, fue capaz de construir un imperio de la nada. A mí, personalmente, me gusta más esta última, ya que las personas que salen de la nada y hacen las cosas desde cero suelen ser más admiradas por la población, y esto facilitaría enormemente que Lex Luthor pueda convertirse en el presidente de Estados Unidos en futuras películas de este universo cinematográfico, pero en ambas se puede tratar de forma correcta esta necesidad de reconocimiento que tiene el archienemigo de Superman, ya que esta necesidad surge a raíz de los malos tratos que sufrió por parte de su padre Lionel Luthor. En la serie de la Liga de la Justicia de 2018, concretamente en el número 2, se nos da a entender que el padre de Lex era un científico alcohólico que estaba obsesionado con descubrir todos los secretos del universo, los alienígenas y las crisis multiversales que tan frecuentes son en DC. De hecho, incluso tuvo al detective marciano encerrado en un laboratorio durante años. Lionel tendría una mala conducta con Lex y su madre, los maltrataría e insultaría, y como consecuencia, el joven Lex crecería sin ningún tipo de cariño, lo que haría que de adulto necesite constantemente sentir la admiración de los demás. Sería un reflejo de Clark, persona a la que odiaría. Al igual que le pasaba a Frank Grimes con Homer, el CEO del LexCorp piensa que Superman no merece todo lo que tiene, ni sus poderes ni su popularidad, y que es él, que ha trabajado durante toda su vida, es quien debe de ser admirado por todas las personas del mundo, y es este odio o envidia lo que haría que Lex actúe de forma insensata, aliándose con alguien en quien no debe confiar. Lex, al igual que su padre, estaría obsesionado con los alienígenas, y en esta película descubriría algo que le llamaría la atención, un secreto oscuro del universo DC que le estaría susurrando todo el rato que es inferior a Superman, y que debe unirse a él para derrotarlo, y hay dos opciones posibles. La primera es Brainiac. Lex y él ya han trabajado juntos muchas veces e incluso en un episodio de la serie animada de la Liga de la Justicia se han fusionado. De esta forma Gunn podría introducir en la película a uno de los villanos más queridos del Hombre de Acero y que tanto piden los fans. Además, los drones de Brainiac podrían funcionar como una especie de invasión alienígena y su presencia como enemigo puede darnos más información sobre el lore de Krypton. De las dos opciones yo creo que esta es la más probable, pero sin embargo, no es mi favorita.
Antes de continuar con el vídeo me gustaría comentarte que forma parte de mi teoría general de Superman Legacy, y aunque todos los vídeos que la conforman son bastante independientes, sí que te agradecería que si te está gustando este vídeo le eches un vistazo al resto, te dejaré la lista de reproducción en la descripción, perdón por las molestias. La segunda opción es que se convierta en Apex Lex. Aquí en lugar de descubrir a Brainiac, Lex descubriría a Perpetua, la criatura más antigua y poderosa del universo, que estaba encerrada en la Tierra. Esta diosa intentaría convencer a Lex Luthor de convertirse en su secuaz, y lo conseguiría gracias a las visiones que le mostraría de un futuro en el que fue capaz de derrotar a Superman y todo el mundo lo admiraría. Después de que Lex acepte su propuesta, Perpetua lo convertiría en Apex Lex. Que en los cómics esto lo hace fusionando su ADN con el del detective marciano, pero en esta película no creo que sea exactamente así, o quizás sí, nadie sabe. Para los que no lo sepáis, Apex Lex es la forma más poderosa que ha tenido Lex Luthor en los cómics, y en ella, es capaz de derrotar a Superman con bastante facilidad. Se ha rumoreado que James Gunn va a adaptar esto en Superman Legacy, y sinceramente, a mí no me parece una locura, ya que todo el lore de Perpetua y el año del villano pueden sacar a relucir una de las grandes virtudes de Superman. Además, su diseño se parece mucho al look que tenía Nicholas Hoult en Mad Max. El año del villano fue un evento de DC en los cómics, en el que Lex, con el objetivo de liberar a Perpetua, tiene que conseguir que los habitantes de la Tierra elijan la condena por delante de la justicia, es decir, que elijan el mal sobre el bien. Esta dicotomía entre la justicia y la perdición creo que va a ser algo que se repetiría a lo largo de toda la película. Clark obviamente representaría la justicia y Lex todo lo contrario, y al igual que habría una parte de la población que simpatizaría con Clark desde un principio, habría otra que estaría en su contra. Además, Clark también tendría un dilema en su interior, ya que no sabría si ser kryptoniano o humano. Gracias a la investigación de Mr. Terrific, Lex ganaría, y sería capaz de liberar a Perpetua. Como expliqué en el vídeo anterior, Clark no soportaría el rechazo de la población y decidiría abandonar su carrera como superhéroe, pero descubriría que el mundo sin él no es un lugar mejor, por lo que finalmente decidiría dejar atrás sus miedos y enfrentarse a Lex. Este regreso de Superman sería algo muy importante, ya que la S de su pecho representa la palabra esperanza, y el que la gente vea como el hombre de acero renuncia a todos sus miedos para defender a la gente que le rechazó, les inspiraría a rebelarse contra Lex y Perpetua y ayudar a Superman en su lucha contra estos villanos. En este combate seguramente también participarían Supergirl, Mr. Terrific o Guy Gardner, pero obviamente Clark destacaría sobre todos ellos y se vería claramente que es el héroe más grande de todos los tiempos en una batalla epiquísima. Además, sería la situación perfecta para demostrar algo que yo creo que es muy importante de Superman, y es que cuando él está delante, todos sabemos que las cosas van a salir bien. Superman no deja de ser una representación de nuestros miedos y deseos, y la razón por la que los guionistas le fueron dando tantos poderes a lo largo de los años, era para que fuera capaz de luchar contra cualquier amenaza que atacara la Tierra. Si hace falta mover un planeta, Superman puede hacerlo. Si para ganar es necesario coser a supervelocidad, Superman puede hacerlo, y si para salvarnos hay que marcarse unos superpasos prohibidos, Superman también puede hacerlo. Por eso nos gusta tanto, porque es capaz de hacer cualquier cosa. De hecho, yo creo que incluso es posible que Lex aprenda de los errores de Graymito, y acabe aceptando a Superman, pero eso ya es todavía más fumada. Durante los últimos meses, James Gunn ha ido anunciando poco a poco los personajes que iban a formar parte del reparto de Superman Legacy, y aunque de algunos de ellos como Lois Lane o Jimmy Olsen es directamente imposible teorizar, hay otros de los que sí que es posible hacerse una idea de cuál puede ser su papel en esta película. Así que si quieres saber qué es lo que van a hacer Supergirl, Mr. Terrific, Hawkgirl o Guy Gardner en Superman Legacy, quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a contar todas las ideas que tengo sobre estos personajes, y quién sabe, quizás con alguno incluso acierte. El 29 de marzo de 2023 James Gunn subió esta imagen a Twitter y las redes sociales estallaron. De repente todo el mundo se preguntaba quiénes eran los Terrifics y si iban a salir en el cine. Meses más tarde James Gunn anunció los castings para Superman Legacy de Mr. Terrific y Metamorfo, y todo volvió a explotar, y en esos días YouTube se llenó de vídeos del estilo de quiénes son estos personajes, o cuál va a ser su papel en la película. Pero bajo mi punto de vista, nadie acertó el papel que van a tener en Superman Legacy, y para eso estoy hoy aquí, para traeros la verdad absoluta y contaros cuál va a ser su rol en la película. Como ya habréis visto en la segunda parte de mi teoría, si no os dejo una etiqueta aquí arriba, creo que hay muchas posibilidades de que Superman Legacy pueda ser una historia del estilo de Daredevil Born Again, en la que Lex Luthor intente arruinar la vida de Clark, ya que en el último cómic en el que Mr. Terrific tiene una participación destacada, hace algo muy parecido con Adam Strange. Por cierto,
os recomiendo que leáis Strange Adventures. Gam dijo que era su cómic favorito de los últimos años, y es probable que haya mucho de él en Superman Legacy, y por si no lo sabéis, el argumento de este cómic es el siguiente. En medio de una invasión alienígena a la Tierra, Batman le pide a Mr. Terrific que investigue acerca del pasado de Adam Strange, ya que hay algo que le hace sospechar que está muy relacionado con el ataque que está sufriendo el planeta. Mi teoría es que Lex va a contratar a la persona más inteligente del universo DC para descubrir los trapos sucios de Superman, y aprovechar esa información para poner a la gente en su contra, una misión que el líder de los Terrifics cumpliría con éxito. Pero aunque empiece como villano, no creo que sea malo toda la cinta, sino que en un momento se arrepentiría. James Gunn dijo que era el personaje que más ganas tenía de que viera la gente, y yo creo que es posible que para redimirse se sacrifique al final de la película. Me imagino una batalla final en la que Mr. Terrific le diga a Superman, no te preocupes, no puedes salvarnos a todos, antes de ser asesinado por el enemigo de esta película, y Superman diga que a partir de ahora sí podrá. Al final, a todos nos gustan los personajes que se redimen y mueren, y aunque Mr. Terrific puede tener un largo y estupendo recorrido en el universo cinematográfico de DC, tampoco es Batman, y su muerte puede ser una escena increíblemente épica. Metamorfo acompañaría a Mr. Terrific a lo largo de toda la película, y le diría que no están haciendo bien intentando destruir a Superman, y que no deben sacar su secreto a la luz. Sería una especie de Pepito Grillo de Mr. Terrific. No sé por qué, pero este personaje me recuerda al androide número 16 de Dragon Ball. A James Gunn le gusta mucho introducir la figura de un mentor cómico del estilo Hirai Yaomuten Roshi en todas sus películas. En Guardianes teníamos a Yondu, en Escuadrón Suicida aunque fuera brevemente estaba el padre de Ratcatcher, incluso en Lollipop Chainsaw, un videojuego que escribió este director hace años, había también un maestro refachero. Por lo que mi teoría es que antes del inicio de la película, cuando Clark era más joven, Guy un día lo encontró y decidió ayudarle a controlar sus superpoderes. Sé que es una teoría muy loca, pero la verdad, a mí me molaría mucho ver en un flashback una interacción maestro y alumno entre este Linterna Verde y Superman. Es muy difícil teorizar cuál va a ser el papel de Hawkgirl en la película, y seguramente lo más probable es que acabe siendo un personaje secundario que forme parte de algún grupo, pero quiero arriesgar y traeros una idea que yo por lo menos no he visto comentar a nadie, quizás por ser demasiado estúpida, pero bueno, os la voy a contar de todas formas. Gunn dijo que la historia principal iba a girar en torno a los personajes de Clark y Lois, y yo creo que el personaje interpretado por Isabela Merced va a ser un obstáculo en su relación. En todas las comedias románticas se forma una especie de triángulo amoroso, en el que uno de los protagonistas empieza una relación con una persona que no es la indicada, por lo que en algún punto de Superman Legacy Clark va a iniciar un romance con Hawkgirl. Sé que es una teoría muy absurda, pero quién sabe, hay un 0,1% de posibilidades de que se acabe haciendo realidad. Cuando James Gunn anunció la película de Authority, lo primero que se me vino a la cabeza fue Rogue One, y eso que no he visto Star Wars, pero no sé por qué, la idea de una precuela fue ganando fuerza en mi cabeza, y a día de hoy tengo 3 argumentos para defenderla. El primero es Jenny Sparks, la líder de Authority forma parte de los bebés del siglo, un concepto de los cómics que nos explica que el primer día de cada siglo nacen una serie de chicos con superhabilidades, que son capaces de vivir durante 100 años y permanecer jóvenes hasta su muerte, siendo una especie de mecanismo de defensa ancestral del planeta. Los cómics de Authority están ambientados en los 90, y la gracia de Jenny Sparks es que es una señora de más de 90 años que aparenta 25, y si hacen la película en 2026 o 2027, el personaje perdería la mayor parte de su carisma. El segundo es que Midnight y Apollo se parecen demasiado a Batman y Superman, y no creo que sea una buena idea tener tantos personajes tan parecidos en el mismo lugar y al mismo tiempo. Por último, el tercero es que puede ayudar a construir la trama del resto del universo DC, ya que Authority pudo ser capaz de detener la gran amenaza que atacará la Tierra en el primer capítulo del universo DC de James Gunn, pero no pudo acabar con ella del todo y esta amenaza sería capaz de regresar e intentaría conquistar el universo. Aquí es donde entra la ingeniera, personaje que ya está confirmado para Superman Legacy, y que lo interpretará María Gabriela de Faria. ¿No os parece extraño que sea el único personaje de Authority confirmado para la cinta? Pues mi teoría es que todos los miembros de este grupo murieron en el pasado, concretamente en la gran batalla en la que se centrará su película, pero esta superheroína sobrevivió, o eso parece, porque dentro de ella estaría OBR y Niaco Perpetua, que se harían pasar por ella para engañar al Lex Luthor y así poder regresar. Sinceramente, veo bastante probable que Supergirl sea un personaje importante en Superman Legacy y no se quede solo en un simple cameo o en una escena postcréditos. Como dije al principio de la teoría, en esta película Clark empezaría siendo muy inseguro, y le afectaría mucho la opinión de los demás, se comería mucho la cabeza pensando a cuál de los dos mundos pertenece, y Supergirl sería la persona perfecta para intentar arrastrarle hacia su lado kryptoniano, algo que podría ser fundamental en la segunda mitad de la historia.
Kara es la prima mayor y quiere cuidar de su primo. Además, mientras que Clark nunca conoció Krypton, ella vio cómo se destruía. A diferencia de Superman, sabe perfectamente cuál es su hogar, y sabe que ese lugar ya no existe, por lo que creo que James Gunn va a presentarnos una Kara muy distinta a lo que tenemos en mente, mucho más parecida a personajes como Lobezno o Batman que al Hombre de Acero. Esto puede ser una sorpresa para quienes conocen a Supergirl por la serie de televisión, pero en muchos cómics ya se la ha representado como un personaje bastante badass. De hecho, una vez fue una Linterna Roja. En resumen, su principal papel en la película sería enseñarle a Clark lo maravilloso que era Krypton, planeta que seguramente ella tenga idealizado, para que así decida abandonar su idea de ser un superhéroe y defender a los terrestres. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Con esto ya se acaba mi teoría general de Superman Legacy. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado durante este viaje. Es la primera serie que hago en el canal y me hacía mucha ilusión poder contaros mis ideas sobre esta película que tanto esperamos todos. Seguramente nada de lo que he dicho en estos vídeos se cumpla, pero bueno, va a ser gracioso ir al cine y estar pendiente de si mis teorías eran o no ciertas. Una vez dicho esto me despido de vosotros, nos vemos. Bitch, I'm the last one, I'm in first place, nevertheless. Will be my intro, I'm ready for action. Every time I land, it call the reaction. Wait, I'm too fly with it. Got my eyes up, looking to the sky with it. Saying that it can be done, how come I did it? If I haven't done it yet, I put my grind in it. Yeah, man, it's still so you know I'm invincible. Give my all, never give them the minimal. Fuck these villains, I'ma make them look pitiful. Save the universe, I did it on principle. All of these hoes is lame, I got a lowest.